Dentro del arte griego, la escultura es, de las tres artes mayores, la que mejor permite seguir su proceso evolutivo, pues partiendo de un largo período conocido como arcaico, la escultura puso especial empeño en la búsqueda de un arte normativo y canónico a través de las figuras masculina y femenina, llámense kuroi, atletas o dioses. El hecho es que la escultura griega emprendió la senda de la estética idealista frente al mundo real, creando una segunda naturaleza en la que el escultor aspiraba a fijar un ideal de belleza basado en el principio de la simetría, que para los griegos era la relación de las partes entre sí y la de éstas con el todo. En la primera Eneada, del neoplatónico Plotino, se resume bien lo que entendía la cultura clásica como bello. Es voz común que la belleza visible es fruto de la mutua simetría de las partes entre sí y en relación al todo, unida a la vistosidad de los colores, de manera que en este caso, y universalmente en todos los casos, ser bello es ser simétrico y proporcionado. Este principio alcanzó su mejor expresión en el siglo V a.C., en la etapa que se conoce como clásica por excelencia. Son los años de Mirón, Fidias y Policleto. En la centuria siguiente se produjo una relajación del canon clásico, experimentando nuevas relaciones de proporciones e ideas que pueden entenderse como un manierismo, que por último desembocaría en la etapa final del arte griego conocida como helenística, y que no es sino el final brillante y barroco del arte griego. Es decir, arcaísmo, clasicismo, manierismo y barroco, como profético anticipo del discurrir formal del futuro arte europeo y como señal evidente de la originalidad e independencia del arte griego con respecto a todos los procesos artísticos conocidos hasta entonces. Dos de las más conocidas esculturas arcaicas se encuentran actualmente en el Museo del Louvre: la Dama de Auxerre, del siglo VII, y probablemente procedente de un taller cretense, y la llamada Era de Samos, del siglo VI y de escuela jónica. Ambas muestran una rigidez y falta de movimiento absolutas, llevando los brazos pegados al cuerpo y recordando las esculturas más antiguas que se hacían en madera y se veneraban en los templos, los xoana. Entre las figuras más repetidas de este período se encuentran los kuroi, o muchachos desnudos, que inicialmente se difundieron por las islas del mar Egeo, igualmente hieráticos, frontales y con rasgos que hablan de la influencia egipcia en este despertar de la escultura griega, como lo evidencian Cleobis y Bitón, dos piezas excelentes del Museo de Delfos. Pero el deseo de superar modelos y esquemas prestados y la búsqueda de un ideal de belleza hizo evolucionar con rapidez a estos kuroi que ya en el siglo VI anticipan la serenidad y equilibrio del clasicismo. Los kuroi tuvieron su réplica femenina en las llamadas korai, que son unas figuras votivas que repiten el mismo planteamiento formal, llevando el vestido jónico, es decir, el chitón y el himatión cruzados sobre el pecho y con una ofrenda en la mano que normalmente les falta por despegarse del resto del cuerpo. Sus rostros son inconfundibles por la expresiva sonrisa arcaica que se observa en otras muchas esculturas de este período. El paso del arcaísmo al clasicismo fue relativamente breve, y ya en la primera mitad del siglo V se observan novedades, como el mejor estudio de la anatomía y la tendencia a proporciones más elegantes, si bien aún subsiste cierto embaramiento que resta naturalidad a las esculturas, como le sucede al efebo de Critios. Si se compara este con el Doríforo de Policleto, cabe apreciar el profundo cambio experimentado en unos pocos decenios. En el Doríforo, conocido también como el Canon, por ser el modelo en el que el autor compendiaba las medidas óptimas e ideales del clasicismo, Policleto
no solo fijó minuciosamente la relación proporcional de cada una de las partes del cuerpo, cuya altura total era la de 7 cabezas, sino que imprimió un leve movimiento a esta figura en marcha que llevaba sobre el hombro una lanza, de ahí su nombre, Doríforo. Otro tanto hizo en su diadúmeno, captado en el momento de ceñirse la cinta de vencedor sobre la frente, donde se hace igualmente patente la fuerte articulación de su anatomía. Ahora bien, el movimiento, incluso el que exige el violento esfuerzo de un atleta, como el discóbolo de Mirón, no llega nunca a descomponer la estructura muscular, que se mantiene plana, ni el rostro, que no expresa la energía precisa para lanzar el disco. Es ciertamente un cuerpo en tensión, pero no descompensado. No acusa el esfuerzo, resulta ingrávido, potente sí, pero en un equilibrio absolutamente controlado por el escultor que busca plasmar su ideal de belleza en un paradójico movimiento en reposo. Contemporáneo de Policleto y Mirón, y activo en la segunda mitad del siglo V a.C., fue el gran escultor Fidias, uno de los nombres de mayor peso en la historia universal del arte, y a quien Plutarco atribuye la supervisión de la nueva Acrópolis de Atenas por encargo expreso de Pericles. Su obra nos es conocida a través de descripciones antiguas y de copias romanas, habiendo alcanzado especial fama su Atenea Parcenos, cuya belleza, según Quintiliano, había añadido algo a la religión tradicional. Pero el conjunto que mejor permite hoy captar el arte insondable de Fidias es el que se concibió para vestir la arquitectura del Partenón en sus frontones, metopas y gran friso interior, si bien por desgracia apenas queda nada in situ, debiendo buscar sus fragmentarias piezas en distintos museos de Europa. En los frontones, según atestigua Pausanias, se narraba el nacimiento de Atenea y la disputa de Atenea con Poseidón por el dominio de la tierra, cuyas figuras son exentas y en las que cabe contemplar aquella técnica llamada de los paños mojados que Fidias utilizó prodigiosamente para hacer ver bajo las ropas las formas llenas del cuerpo femenino. Por otra parte, los altorrelieves de las 92 metopas del friso dórico representaban en cuidadísimas composiciones cerradas distintos pasajes de la gigantomaquia, amazonomaquia, guerra de Troya y de la lucha entre centauros y lapitas, cuyo argumento común enlazaba con la reciente lucha mantenida por el pueblo ateniense contra los persas. En Atenas, las fiestas anuales de las Panateneas tenían cada 4 años una especial solemnidad. Era la Gran Panatenea, siendo este el argumento que Fidias desarrolló en bajorrelieve en el friso exterior de la cella del Partenón, una de las obras cumbre de toda la historia de la escultura. Con un sentido narrativo y continuo, Fidias y su taller hicieron un alarde de las posibilidades compositivas y técnicas del relieve, haciendo desfilar una procesión religioso-cívica compuesta por grupos de hombres, mujeres, muchachos y jinetes que con un paso medido en términos musicales formaban el cortejo que acompañaba al velo tejido para Atenea, protectora de la ciudad. El deseo de superación y búsqueda del arte griego se pone de manifiesto en los continuos cambios que se observan con el paso de los años, de tal modo que el propio arte de Fidias se vio pronto rebasado por las propuestas de escultores más jóvenes como Praxiteles, Scopas y Lisipo. Estos buscaron un canon más esbelto para la figura humana, mayor movimiento en la composición, al tiempo que abordaron el desnudo femenino, como deja ver la serie de variantes que conoció la diosa Venus,
tantas veces copiadas en los talleres romanos, siendo este uno de los temas recurrentes del período helenístico, al que con el interés por lo anecdótico propio de este momento, no dudaron los escultores añadir otras figuras formando curiosos grupos. La Venus más famosa de este último período helenístico, y de autor desconocido, es la Venus de Milo, en el Museo del Louvre, paradigma de belleza de todos los tiempos, a pesar de la mutilación de sus brazos. Pero la escultura helenística, cuya duración en el tiempo se fija entre la muerte de Alejandro Magno y la conversión de Grecia en provincia de la República Romana en tiempos del Principado de Augusto, tuvo otras muchas facetas ligadas a distintas escuelas, destacando la de Rodas con la victoria de Samotracia, donde es evidente la herencia de Fidias y la mencionada técnica de paños mojados que dejan ver el atractivo cuerpo de la Victoria alada, si bien con una energía y dramatismo que no interesaron al gran escultor ateniense. Otra de las obras más conocidas de esta escuela de Rodas es el magnífico grupo de Laoconte, cuyo original en bronce conocemos a través de la copia romana hallada en 1506. La escultura se atribuye, según Plinio, a tres artistas, a Gesandro, Atenodoro y Polidoro, quienes recogieron no solo el dolor físico de Laoconte, sino el sufrimiento interior al ver morir a sus hijos por culpa suya al ser castigado por Apolo. El grupo original debe ser de finales del siglo III o principios del siglo II antes de nuestra era. Fue una de las obras más representativas y barrocas de la escultura griega por su realismo dramático. La fuerza, el movimiento violento, la expresión dramática y la descripción realista de cuerpos y objetos caracterizaron buena parte de la escultura helenística, siendo la escuela de Pérgamo la que encarna igualmente esta tendencia en los relieves del altar de Zeus, hoy en un museo de Berlín, donde se cuenta la terrible lucha entre los dioses y los gigantes. Qué lejos quedan las planas musculaturas de Policleto y Mirón, pero sin ellos hubiera sido imposible llegar hasta aquí. En un paulatino acercamiento a la realidad, apareció también el retrato que en Atenas tuvo como representante a Polieuctos, autor del retrato de Demóstenes, cuya cabeza pone de manifiesto que el escultor, además del parecido físico, buscó sobre todo el retrato moral de aquel gran orador y político ateniense.